Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vemos las preguntas 743 a 762. Hemos visto que el sacramento de la penitencia, de la confesión, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo el día de la resurrección, cuando apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo: reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonaréis los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Para hacer una buena confesión, hace falta hacer examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, obligaciones de su Estado. Tener dolor de sus pecados por haber ofendido a Dios. Propósito firme de no pecar en adelante. Enmendarse. Acusación de los propios pecados. Y satisfacción o penitencia dada por el confesor. Es Cristo que perdona los pecados. Hoy vemos el tema de la acusación de los pecados al confesor. Pregunta 743. ¿Qué hacer después de que nos hayamos dispuesto a la confesión con el examen, dolor y propósito? Después de que nos hayamos dispuesto a la confesión con el examen de conciencia, dolor de nuestros pecados y firme propósito de no más pecar, iré al confesor y me acusaré de mis pecados para obtener la absolución de los mismos. Dios mismo, dijimos, estableció el sacramento de la penitencia y del perdón de los pecados. Veamos lo que dice aquí la Biblia acerca de este asunto del acusar sus pecados. Ya vemos esto en el Antiguo Testamento, Levítico 5:5. Dice: el que es culpable en uno de estos casos, de sus pecados, confesará aquello en que ha pecado. Confesará su pecado. En Levítico 16:21 dice: imponiendo ambas manos, el sacerdote, el sumo sacerdote, imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los hijos de Israel y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos, cargándolas sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. En el Antiguo Testamento cargaban sobre el macho cabrío los pecados de Israel, los confesaba, los declaraba. En nuestro macho cabrío, de un cierto modo, es Cristo que cargó con nuestros pecados y nos mereció el perdón. De hecho, el perdón que recibimos en la confesión, ¿quién lo da? Es Cristo. ¿Quién pagó la factura? Es Cristo que la pagó, derramando su sangre por nosotros el día de la crucifixión, cuando murió en la cruz por nosotros. Entonces, de la confesión de los pecados es importante decir sus pecados para que esto salgan. Y decir que no tenemos pecados, si bien nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice San Juan en primera carta 1:8. Si decimos no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Por ejemplo, en Lucas 18:13 dice: el publicano desde lejos se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Él dijo sus pecados. Y Cristo dice: les digo que el publicano, bajó a su casa justificado, y el fariseo que se vanagloriaba de sus obras, aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es importante saber esto. Al que encubre sus faltas no le saldrá bien, y el que las confiesa y abandona tendrá piedad, tendrá misericordia.
Y también Santiago dice de confesar sus pecados mutuamente y oren unos por otros. La confesión de los pecados es liberación, de hecho. En Eclesiástico 4:26 dice, no te avergüences de confesar tus pecados, no te opongas a la corriente del río, diga tus pecados y serás perdonado. De hecho, hasta en la Biblia vemos, Caín reconoce su culpa. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Yo he pecado, soy un pecador. Entonces, queridos hermanos, el que confiesa sus pecados recibe el perdón del Señor. Por ejemplo, vemos en 2 Samuel 12:13, David dijo al profeta Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió el profeta Natán a David, también Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. No morirás. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados para que salgan. Se cuenta en la historia de Francia, el rey Enrique IV tenía un príncipe muy amado de él, y este hombre, el príncipe, pensó que el rey lo había ofendido y empezó a traicionarlo. Escribió cartas a reyes extranjeros para traicionar su rey, y las cartas cayeron en la mano de la policía. El rey las tuvo en su mano, llamó al príncipe, dijo, mira, príncipe, dígame la verdad, te doy mi palabra, yo te perdonaré y no pasará nada contigo, dígame la verdad. Y el otro negó su culpa, no hice nada. Entonces le enseñó las cartas de la traición, ya no podía decir nada y fue condenado a la pena capital. Entonces, cuando uno dice sus pecados, sean lo que sean los pecados que uno ha hecho, si los dice haciendo un acto de fe. ¿Por qué el católico se confiesa? Porque tiene fe en la palabra de Cristo. Cristo mismo dijo a los apóstoles, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces es Cristo que a través del sacerdote perdona los pecados. Y los que dicen que quieren confesarse directamente con Dios, bien mienten, contradicen el Evangelio y no pueden decirse evangélicos. Porque el Evangelio dice, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Es Cristo que lo dijo, y Cristo no miente, y no lo dio solamente a los apóstoles, lo dio por toda la humanidad. Como Cristo derramó su sangre para todos y para todos los siglos, también dio este poder de perdonar los pecados durante todos los siglos. ¿Qué pecados hemos de confesar por obligación? Bien, hemos de confesar por obligación todos los pecados mortales, aunque es muy bueno confesar también los veniales. Entonces, lo que es obligatorio confesar son los pecados mortales. Ustedes saben, para que un pecado sea mortal hace falta, uno, que la materia sea grave, por ejemplo, un acto de aborto, fornicación, borrachera, robo grave. Materia grave, plena advertencia, yo sé que es pecado y doy mi consentimiento. Entonces, estos son los pecados mortales. Entonces, tenemos la obligación de confesar todos y cada uno de los pecados mortales que tenemos. Y los pecados veniales, bien, es bueno confesarlos también, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque el pecado mortal, el pecado venial, pequeños pecados ligeros, no nos separan de Dios, aunque nos prepara un espantoso purgatorio. Por eso es bueno también confesar los pecados veniales, pero lo que es absolutamente obligatorio es confesar los pecados mortales, todos y cada uno sin ocultar ninguno. Por ejemplo, una persona que toma, por desgracia, padre, yo tengo 10 años de no confesarme, bien, en estos 10 años, cada fin de semana me emborraché. Ahí más o menos vemos que hay 52 pecados al año durante 10 años, bastante pecados, pero ahí están. El que hace otros pecados dice, padre, más o menos yo tengo este pecado con tal frecuencia, cuando es muy regular. ¿Qué condiciones deben acompañar a la acusación de los pecados a la confesión? Las principales condiciones que deben acompañar a la confesión de nuestros pecados son 5. La confesión ha de ser humilde, entera, sincera, prudente y breve. ¿Qué quiere decir que la confesión debe ser humilde? La confesión debe ser humilde,
Quiere decir que el penitente ha de acusarse ante el confesor, no con altivez en el ánimo o en las palabras, sino con los sentimientos de un delincuente que reconoce su culpa ante el juez. El sacerdote representa a Cristo. Entonces uno debe decir con humildad y confianza también sus pecados. Hay gente que dice, el padre va a regañarme. No, hijito, el padre es padre y está ahí para ayudarte, para salvarte, para expulsar el demonio y la mugre del pecado de tu alma. Entonces, con confianza, diga tus pecados y el padre está contento de ser instrumento de Dios para perdonarte y aconsejarte, guiarte el camino de la salvación. ¿Qué quiere decir que la confesión debe ser entera? La confesión ha de ser entera, quiere decir que hemos de manifestar con sus circunstancias el número, circunstancias en número todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha y de los cuales tenemos conciencia. Entonces, la confesión entera es decir todos y cada uno de los pecados mortales que tenemos conciencia de haber hecho desde la última confesión bien hecha. También dice las circunstancias. Por ejemplo, emborracharse es pecado grave, pero emborracharse en una iglesia es peor. Robar es grave cuando es algo grande, pero robar una iglesia agrava la circunstancia, la hace también sacrilegio. Fornicar con una mujer es pecado grave, pero fornicar con una mujer casada es adulterio, es doble pecado contra la justicia y contra la castidad. ¿Qué circunstancias hemos de manifestar para que la confesión sea entera? La confesión, las circunstancias que mudan la especie del pecado son aquellas por las que una acción pecaminosa de venial se hace mortal, aquellas por las que una acción pecaminosa encierra la malicia de dos o más pecados mortales. Traer ejemplo de una circunstancia que mude y que cambia en mortal un pecado venial. Quien por excusarse dijera una mentira de las que resultare grave daño al prójimo, debe declarar esas circunstancias que muda la mentira oficiosa en gravemente dañosa. Entonces, algo ligero que hace daño, sí, se cambia en mortal. Por ejemplo, una persona que tiene 20 pesos en su bolsa, no tiene un centavo más, lo roban. Bien, es pecado grave. ¿Por qué? Porque pone la familia en grave apuro de no comer ese día. Traer ahora ejemplo de una circunstancia por la que una misma acción pecaminosa encierra la malicia de dos o más pecados. Quien hubiere hurtado una cosa sagrada debe acusarse de esta circunstancia que añade el hurto la malicia del sacrilegio. Entonces robar es pecado, pero robar algo sagrado, algo de la iglesia, es sacrilegio. Si uno no está cierto de haber cometido un pecado, ¿debe confesarlo? Si uno no está cierto de haber cometido un pecado, no está obligado a confesarlo. Pero si quiere confesarlo, ha de añadir que no está cierto de haberlo cometido. Entonces uno debe decir las cosas tal cual como son. 753. ¿Qué ha de hacer quien no recuerda con exactitud el número de sus pecados? Quien no recuerda con exactitud el número de sus pecados, ha de decir un número aproximado, más o menos una vez, 2 veces por semana, por ejemplo, si hizo las cosas de esta manera. Hizo buena confesión quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria. Quien cayó por puro olvido un pecado mortal, una circunstancia necesaria, hizo buena confesión, si empleó el debido diligencia para recordarlo. Entonces, el que hizo bien su examen de conciencia y se arrepintió de todos sus pecados, si olvidó un pecado mortal o una circunstancia agravante, su confesión es buena porque quería hacer una buena confesión. Y el que oculta pecados a sabiendas, ahí no vale nada la confesión, es un sacrilegio. La pregunta 756 dice,
¿Qué pecado comete quien por vergüenza u otro motivo calla culpablemente en la confesión algún pecado mortal? Entonces, ¿qué pecado comete el que calla voluntariamente pecados mortales? ¿Quién por vergüenza u otro cualquier motivo calla culpablemente algún pecado mortal en la confesión, profana el sacramento y por tanto se hace reo de gravísimo sacrilegio? Añade un pecado más a sus pecados. ¿Por qué? Porque a Dios no se puede engañar. Delante de Dios todo está presente, y el que oculta su pecado, bien, Dios no le otorga el perdón. Hace un pecado de sacrilegio más grave que los pecados que tenía. ¿Qué hará para tranquilizar su conciencia quien cayó culpablemente algún pecado mortal en la confesión? Entonces, el que cayó de una manera voluntaria, culpable, a sabiendas, pecados graves en la confesión, bien, quien eso hizo, bien, debe declarar al confesor el pecado que cayó y en cuántas ocasiones lo ha callado, y repetir todas las confesiones desde la última bien hecha. Entonces, supongamos, el que hace 30, 50 años cayó un pecado, bien, nunca lo dijo por pena, falsa pena de hecho, bien, todas las confesiones, comuniones, sacramentos que recibió son sacrílegos. Debe decir este pecado y todos los otros pecados que supuestamente confesó. ¿Por qué? Porque o todos los pecados se borran o ninguno se borra. Es imposible que la gracia y el Espíritu Santo estén en un alma junto con un pecado. Entonces, el que cayó uno o más pecados voluntariamente, su confesión fue sacrílega, fue mala, y bien, no recibió el perdón. Debe confesar todos los pecados que tiene en la memoria. ¿Qué ha de considerar el que se siente tentado a callar algún pecado en la confesión? El que se sintiere tentado a callar un pecado grave en la confesión, ha de considerar que no tuvo vergüenza de pecar delante de Dios, que todo lo ve y lo juzgará. Que es mejor descubrir los propios pecados al confesor en secreto que vivir intranquilo en el pecado, morir muerte desastrada y ser afrentado el día del juicio universal delante de todo el mundo. Entonces, el que calla pecados en la confesión, bien, todos sus pecados aparecerán en el día del juicio final delante de toda la humanidad. Toda la gente va a ver sus pecados que ocultó. Y 3, que el confesor está obligado al sigilo sacramental bajo pecado gravísimo y con la amenaza de severísimas penas temporales y eternas. Entonces, el que está tentado de callar pecados, bien, debe ver que Dios lo ve, Dios sabe todo, que a Dios se confiesa mediante el sacerdote, que si no confiesa sus pecados, el día del juicio todos los hombres y ángeles van a ver esos pecados, y que el confesor está obligado al secreto y sigilo sacramental bajo gravísimos pecados. El sacerdote, Dios no quiera, que hablaría de la confesión escuchada, haría un pecado mortal que lleva al infierno, está excomulgado de la Iglesia Católica y solo el Papa o su representante puede confesarlo. Entonces, cuando uno está tentado de no confesar, bien, decir sus pecados tal cual, sin ninguna pena ni miedo, porque es a Cristo que uno se confiesa mediante el sacerdote. El padre Juan Conde de la Compañía de Jesús, célebre misionero, aconsejaba a los campesinos, para que no callasen pecado alguno, que confesasen primero el del cencerro, es decir, el más gordo. Confiesa el más gordo. Tras él van todos los otros. Como al pasar las ovejas en un arroyuelo, siguen sin vacilar al cabrito que lleva
el cencerro. Entonces, cuando uno va a confesarse, tiene que empezar con el más gordo. Y una vez salió, y bien todo lo demás, como una tubería bloqueada, la piedrita sale, todo lo demás sale directamente y punto. No tener miedo. Y después uno tiene la paz en el alma, recibe la gracia y la santidad del Espíritu Santo, el demonio queda espantado y expulsado. Un día decían a un santo cura de Ars de hacer un exorcismo, y el santo dijo: el mejor exorcismo es una buena confesión. También se cuenta que un bandolero se estaba confesando con el santo cura de Ars, pero ocultaba sus mayores crímenes. El santo párroco le dijo: ¿no tenéis más? No, nada más, padre, contestó el penitente. Y el santo, iluminado por Dios, le dijo: en tal día, en tal lugar cometisteis tal crimen. En tal día, tal otro lugar, hiciste tal otro pecado, tal pecado. Dijo todos sus pecados. Siguió haciendo la historia de su vida mejor que pudiera hacerlo él mismo. Inútil es de decir que con esta misteriosa revelación, este hombre que ocultaba sus pecados se convirtió a Dios e hizo una sincera confesión de todos sus pecados. Se cuenta también que cierto sujeto conocido de San Francisco de Sales hizo con el santo una confesión general, venciendo la repugnancia que lo detenía. El santo, muy satisfecho, le mostró su alegría. Eso lo diréis, le respondió el penitente, para mi consuelo, pero ¿será posible que estiméis interiormente a tan gran pecador como yo? San Francisco le respondió: sería yo un verdadero fariseo si después de que habéis recibido la absolución os mirase como pecador, pues a mis ojos estáis más blanco que la nieve y tan limpio como Naamán al salir del Jordán, después de haber sido purificado en el río Jordán. Fuera de esto yo debo amaros ahora doble que antes, porque por el amor y la confianza que Dios os ha inspirado hacia mí, os miro como un hijo que acabo de engendrar en Jesucristo, o por mejor decir, como un hijo dentro del cual acaba de formarse Jesucristo por mi ministerio. Esto dijo San Francisco de Sales. Entonces, queridos hermanos, cuando uno se confiesa, sus pecados ya no existen. La sangre de Cristo los borra por completo. Ya no queda nada de la mugre que había. El alma es como una camisa mugrosa, se lava, se seca, se plancha, que queda nueva. Y el sacerdote está contento de ser instrumento de Dios para de haber purificado esta alma, salvado esta alma. No puede hacer mejor trabajo un sacerdote que el de confesar y de perdonar los pecados, de dar el Espíritu Santo a las almas, de alumbrar en su alma la fe, la esperanza, dar la caridad, la gracia y los dones del Espíritu Santo. Continuamos. La confesión debe ser también sincera. ¿Qué significa esto? La confesión ha de ser sincera, quiere decir que hemos de declarar los propios pecados como son, sin excusarlos, disminuirlos o aumentarlos. Decir lo que hay y punto. Ni excusarlos, ni disminuirlos, ni aumentarlos. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser prudente? La confesión ha de ser prudente quiere decir que en la declaración de los pecados hemos de usar los términos más modestos y como hemos de guardarnos de descubrir pecados ajenos. Decir el pecado y punto, no es necesario entrar en detalles. Y también no descubrir pecados ajenos y no citar nombre de cómplice en la confesión. ¿Qué quiere decir? Que la confesión ha de ser breve. La confesión ha de ser breve quiere decir que no hemos de manifestar nada inútil al confesor. Padre, yo me emborraché, por ejemplo, 5 veces en los últimos 6 meses y me peleé 3 veces. Ya, con esto ya todo está dicho. No es gravoso el tener que confesar a otro los propios pecados, mayormente si son vergonzosos, aunque el confesor aunque el confesar a otro los propios pecados sea gravoso, hay que hacerlo. ¿Por qué? Y porque es precepto divino y no se puede alcanzar el perdón de otra manera. Y además,
porque la dificultad de confesarse se compensa con los muchos bienes y consuelos grandes que hay en él. Queridos hermanos, ya lo dije varias veces, la confesión es de institución divina, es Cristo que la instituyó. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quien retiene quedan retenidos. Es algo serio. Esto es Cristo que mediante el sacerdote perdona los pecados. Por lo tanto, mientras más un sacerdote recibe a alguien cargado de pecados, más está contento de ser instrumento de Dios para perdonarlo. Se cuenta en la vida de San Felipe Neri que un joven de noble familia que suele visitar por devota simpatía a San Felipe Neri tuvo la desgracia de cometer ciertos pecados que le dieron mucha vergüenza y se los cayó en la confesión. Después de haberse confesado, subió al cuarto del santo, el cual, rompiendo a llorar, le dijo: «Dime, ¿por qué no has confesado todas tus culpas? No mientas a tu padre espiritual». Echóse a llorar el joven y resolvió confesarse bien. Así lo hizo al día siguiente y corrió a ver a San Felipe, el cual le dijo al verle: «Ahora sí, hijo mío, que tienes otra cara, me pareces otro». Y un día don Bosco también dijo al muchacho: «¿Por qué no te has lavado la cara?». «Sí me lavé, padre». No, tal pecado usted lo dejó». A veces la falsa conciencia hace callar lo que alguno cree ser pecado gravísimo y no lo es, para que los niños pequeños se animen a decirlo todo. Y hace falta darles confianza, que digan con confianza lo que tienen, y el Padre no va a regañarlos. De hecho, es Jesucristo que está ahí sentado en lugar del Padre. El Padre es solamente su instrumento, nada más. Se cuenta en la vida del padre Plácido Riccardi, salesiano. Se le presentó un día a un joven que se puso a sus pies y le dijo llorando: «Padre, he cometido todos los pecados». «Todos menos uno», replicó el confesor. «¿Cuál, padre?». No haber dudado de la misericordia de Dios, pues has venido a confesarte. Y porque no has desconfiado de la bondad de Dios, bien Dios te perdona todos los pecados que has hecho. Entonces, queridos hermanos, hemos dicho que la confesión es de institución divina. Cristo mismo, en el día de la resurrección, apareció en los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo: «Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quien los retuvieres quedan retenidos». Entonces, no tengamos miedo de descargar nuestra conciencia. Además, la confesión, además de borrar el pecado, cerrar la puerta del infierno, abrirla del cielo, expulsar al demonio, hacernos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, nos da paz, tranquilidad, santidad, derecho al cielo, y nos da también fuerzas, energías contra los pecados futuros. Y hemos dicho que aunque le cortan la cabeza, el sacerdote nunca jamás puede decir nada de lo que escuchó en la confesión, porque es secreto divino que nunca jamás puede revelar. Y además el pecado confesado ya no existe, está destruido. Como la camisa mugrosa, dije, se lava, seca, se plancha, queda nueva. Así pasa con nuestras almas. Entonces, si hace tiempo no se confiesan, no tengan pena, no tengan miedo. Al contrario, el Padre los recibe los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Cristo nuestro Señor murió por nuestros pecados, y es su sangre santificadora, purificadora, que nos libra de nuestros pecados. Que la Virgen Madre nos ayude a acercarnos a su Hijo con valentía y firmeza y confianza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.